pero me imagino que sobre Recording in progress. Buenas noches, bienvenidos a su clase del 2 de agosto 2023, donde vamos a iniciar
la explicación de lo relativo al proceso oral civil guatemalteco. Como recordarán, en sesiones anteriores nos dedicamos a recapitular parte del contenido de Procesal Civil 1 y refrescar algunas instituciones centrales que tenemos que manejar, como lo fue la acción, la jurisdicción, la competencia, los requisitos esenciales para una demanda, que es la contestación de la demanda o contravención, cómo se interponen las excepciones previas, cuáles son las perentorias, las mixtas, dónde se resuelven, el momento para ampliar o modificar la demanda, la secuela del emplazamiento material, procesal, cómo se lleva a cabo el periodo probatorio, ordinario, extraordinario, las fases de la prueba que son el ofrecimiento, la admisión, diligenciamiento y valoración de la prueba, que vamos a culminar con una sentencia que es una decisión que le pone fin al proceso debidamente motivada o razonada. Una sentencia generalmente declarativa. De igual forma expliqué que los juicios de conocimiento es el juicio ordinario, el juicio oral que vamos a iniciar a estudiar el día de hoy y el juicio sumario. Tenemos los juicios ejecutivos y los procesos cautelares. Hoy es el primer punto del programa de Procesal Civil 2 en cuanto al juicio oral. Lo voy a explicar en 2 sesiones de clase, que es el día de hoy y el día viernes. En ese orden de ideas, reitero por 5ª vez una petición. Si alguien necesita que le envíe su examen parcial por medio de Classroom, un requisito es tener su nombre registrado y su foto correspondiente. Y vuelvo a repetir, si no hay una foto y un nombre, no va a recibir su evaluación parcial en Classroom. Ya lo he explicado por escrito y lo he reiterado verbalmente. Si alguien desea aspirar a una nota, tiene que colocar su foto y su nombre en Classroom. Entonces, la recomendación se vuelve a reiterar por 5ª vez. No basta con diminutivos o fotos de paisaje que no podemos evidenciar si es un alumno regularmente inscrito. Eso se llama el principio de identificación. Hecha la aclaración, antes de empezar a estudiar los juicios o el juicio oral y los asuntos que son materia de juicio oral, pregunto si ustedes estiman que es útil una presentación. Como no hubo ningún comentario al respecto, asumo que es un material impertinente e innecesario. Entonces, eso me sirve como reflexión para no continuar con esa metodología de presentaciones. Pienso que si es impertinente e innecesario ese trabajo que se realizó, es porque ustedes les parece suficiente el análisis del Código Procesal Civil Mercantil, porque un buen análisis de doctrina y del Código Procesal Civil Mercantil es válido para tener un buen desempeño en su examen parcial. Entonces, el silencio y la omisión ante esa publicación, evidentemente, si no hay interés es porque no tiene ningún valor didáctico útil, y mi filosofía y mi intención era ir desarrollando cada juicio a través de esa mecánica. Por ejemplo, el juicio oral en 2 presentaciones, posteriormente sumario ejecutivo, pero da la impresión que es suficiente con la explicación que damos en clase. En ese orden de ideas, pues sirve de experiencia para evitar futuras publicaciones y tiempo invertido en ese sentido. Vamos al 199. ¿Quién me puede explicar el título del 199? Veo que Rosita quiere participar. ¿Me ayuda Rosita Ivonne? Nos ubicamos todos en el Código Procesal Civil Mercantil con el 199. Rosita no ha desconectado su micrófono. No es posible que Rosita desconecte su micrófono. Alguien que quiera participar, alguien que sí pueda desconectar su micrófono. Luis, tiene la mano levantada. ¿Puedes conectar su micrófono? No se puede. Probemos, Rosita. Ahora sí, licenciado. Bueno, el problema era yo.
hago la aclaración. Pregunto, Rosita, ¿sí me estaban escuchando? Sí, licenciado, Ah, como primer punto yo sí quería agradecerle lo de las diapositivas porque en realidad es un apoyo a la hora de estudiar. Ya tenemos una base en la cual pues nos podemos apoyar a la hora del estudio para cualquiera de los exámenes que sean. Entonces a mí se me hace que sí es una herramienta bastante factible para nosotros como estudiantes. Yo sí muy se bien, lo entonces, agradecería. si a usted le interesa, pues se la voy a remitir a usted, ¿verdad? Porque yo interpreto el silencio y en el derecho el silencio tiene una interpretación. Entonces, al no haber silencio de su parte, pues asumo que le es de utilidad. En otra ocasión le comentaré cuál fue la opinión y el requerimiento de sus compañeros de la sección anterior, por unanimidad, tanto por escrito verbal, ¿verdad? En cuanto a la presentación, pero evidentemente yo entiendo que todos piensan de forma diferente. Entonces, para muchos, suficiente con hacer análisis del código y la explicación que doy, ¿verdad? Pero asumo que a usted le va a hacer utilidad y se puede imprimir y al imprimir ir anotando, porque yo voy a explicar en ese orden. Y eso no Exactamente. me exime de leer el código. Pues yo consideraba que es una herramienta valiosa y hay un tiempo invertido porque vamos a trabajar esas dos y las sucesivas, ¿verdad? Pero en fin, cada uno tiene libertad de estudiar conforme. Lo importante es que se genere aprendizaje. Entonces, por favor, vamos a entrar en materia. Leamos el artículo 199 solo en el título y ahí vamos a mantener un diálogo. ¿Qué señala el 199? Título 2, juicio oral, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 199, materia del juicio oral. Alto, alto. Antes de empezar a estudiar, yo voy a explicarles por la importancia uno por uno de sus rubros. No lo voy a explicar conjuntamente, porque cada supuesto es diferente y amerita un análisis individual. Desde el título, yo solo quiero que usted, Rosita, me explique qué significa eso de materia de asuntos del proceso oral. Pues es todo lo que está relacionado con el juicio oral, como ya vimos en materia del juicio ordinario, ¿verdad? Todo lo que se estipula según cada uno de los artículos, pues ahorita vamos a ver todo lo que se estipula o los procesos que lleva para realizarse el juicio oral. Y cuando usted hace referencia a ese todo, ¿a qué se refiere con todo? Cada uno de los pasos que se van dando, cómo No, se no, tramita. ese es el trámite, pero la materia, los asuntos que son objeto de juicio oral no son el trámite, son los supuestos, los casos que se van a discutir en un juicio oral. Después vamos a ver el trámite. Entonces, lo que yo quiero que estudiemos son estos 7 supuestos, en qué consiste cada uno. Y cuando estemos en presencia de un supuesto, ¿usted qué va a hacer, Rosita? Una reflexión inmediata, decir, esto se va a tramitar en juicio oral. Así como usted tiene la capacidad de decir los asuntos que no tengan una vía específica para dirimirse en otro asunto que no tenga vía, es la vía ordinaria. Se recuerda que cuando vimos el ordinario, los Sí, sí, asuntos sí, que no tengan un trámite, va a ser ordinaria. un Pero si, ordinario. si en la práctica usted, por ejemplo, se encuentra ante la necesidad de exigir el cumplimiento del pago de alimentos, ahí no se va a ir el ordinario, porque el asunto está establecido aquí. Si usted tiene una dificultad como copropietario y quiere entrar a hacer una división de la cosa común, lo va a tramitar en un juicio oral. Si usted Oral, tiene un asunto de menor cuantía, juicio oral. Si un juicio de juicio oral, ínfima cuantía, oral. Si es de mayor cuantía, lo va a tramitar en oral, oral. sí. No, repito, no se precipite en la No, ese es respuesta. en, ese es Sí, por en eso ordinario. no se precipite. Sí, perdone ahí, yo lo hice muy rápido, ¿verdad? Pero íbamos bien. Ínfima, menor, sí. Mayor, no. No, ese es Sí en me expliqué, ordinario. ¿verdad? Sí, 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 licenciado. yo lo que pasa es que le hice muy, muy rápido. La rendición de cuentas no se va a tramitar en ordinario porque está en la vía oral. Los Oral, asuntos que el propio código, Rosita, establece que se van a dirimir en juicio oral, juicio oral. Si las partes en un contrato dice, en el caso de controversia o incumplimiento del presente contrato, las partes de común acuerdo deciden tramitarlo en un juicio oral, juicio oral. juicio oral. Así Ujú. que voy ya con esa aclaración que el 199 establece los casos, los asuntos, los supuestos que se van a tramitar en juicio oral.
Y así viene más adelante. En el sumario hay otros asuntos. Entonces tenemos que entender con mucha propiedad cada uno de los elementos, porque nada menos que estamos estableciendo la competencia. Cuando hablamos de competencia, y eso es importante para el numeral 1 y 2, hacemos referencia a que la competencia es por razón del territorio. E importa la ubicación del juzgado, porque vamos a ver en la cuantía, que importa ver si es en la ciudad capital o los departamentos. Cámara de audio. Por el territorio, nos falta por la competencia, por la materia. Si es materia penal, civil, laboral, etcétera. Y 3, la cuantía. Antes de empezar a explicar, esta respuesta va a ser por mucha lógica, Rosita, pero usted la tiene y usted razona muy bien. Si vamos a discutir un proceso oral penal donde se pueda establecer la averiguación de la verdad para determinar la responsabilidad penal, que le estaba, perdone, me desconcentré por desconectar ahí sonidos. ¿De qué le estaba hablando, Rosita? Que si vamos a tramitar algo en la vía penal. Así, un ejemplo, un asunto X que se esté discutiendo la responsabilidad penal de una persona por un delito de hurto. Ese proceso es oral en materia penal. Por ser oral, se puede tramitar en este juicio proceso oral civil. No, porque porque la materia Exactamente. es área penal. No por ser ambos orales se va a tramitar, no, es un proceso oral que está penal, que está regulado en el Código Procesal Penal. Si es un juicio oral laboral, tampoco se va a tramitar aquí, porque es materia laboral. Aquí hablamos de asuntos civiles y mercantiles. Lo tenemos clarísimos. En ese orden de ideas ya sabemos cuáles son los supuestos, los asuntos. Voy a explicar uno por uno, pero antes, uno por uno, léame el numeral 1 y 2, por favor, Rosita. Numeral 1, los asuntos de menor cuantía. Numeral 2, los asuntos de ínfima cuantía. Muy bien. Gracias por participar, Rosita. Ahorita les voy a dejar un ejercicio que también lo asigné en la otra sección. Es una investigación muy fácil que ustedes puedan hacer, pero si yo les doy la respuesta de una forma inmediata, voy a evitar esa necesidad de investigación. Y además, al momento de hacer la investigación, a ustedes van a fijar el aprendizaje. Y este aprendizaje es fundamental para poder determinar el numeral 1 y numeral 2 del 199. Si ustedes hacen la tarea, tarea que no tiene puntos, pero si en el examen viene la pregunta, por supuesto, iba a ser calificada. Va a vincular numeral 1 y 2. Por favor, anoten. ¿Ya todos tienen bolígrafo y su cuaderno a la mano? O bien la computadora donde quieran escribir, ¿puedo iniciar? Oscar Aroche, ¿todos preparados? Ya estamos. La pregunta 1 que van a investigar es la siguiente. Si necesita que le repita la pregunta, con gusto me lo dice. La primera pregunta es, investigue el número de acuerdo emitido por la Corte Suprema de Justicia que regula la menor cuantía. Cuando digo número de acuerdo, no basta con el número, tenemos que poner el número, guión y el año. Repito, número, guión y año emitido no por el Congreso, por la Corte Suprema de Justicia. Ese es el acuerdo que regula cuál es la menor cuantía. Y en esa investigación van a responder la segunda pregunta. ¿Cuál es el monto que establece ese acuerdo de la menor cuantía? Ya ustedes me tienen que decir, son 200,000, 100,000, 20,000, etc. Lo que, en función del acuerdo de Corte Suprema que ustedes investigaron, ¿cuál es el monto de esa menor cuantía?
La primera pregunta es ¿cuál es el fundamento legal, la normativa? La segunda pregunta, ¿a cuánto asciende ese monto? Pregunta número 3. Esa menor cuantía que hace referencia a este acuerdo es el mismo para toda la República de Guatemala. Oscar Aroche, ¿puede conectar su micrófono? Claro, Lick. Oscar, en esa pregunta, esa última que hice referencia, ¿bastará que en su respuesta me diga sí o no? Así de frío. No, hay que estipular Hay qué que territorios argumentar. están. Ajá, Exactamente. No me interesa sí o no. Si dice sí, ¿por qué? Si dice no, correcto. va a decir no, porque establece un criterio diferencial. Y eso es por razones de economía, que no es el mismo comercio que se maneja en la ciudad capital a otros departamentos. Eso obedece, incluso, Oscar, estos acuerdos no son los mismos de la Corte Suprema. Periódicamente se emiten nuevos acuerdos que han ido incrementando la ínfima y menor cuantía por situaciones de inflación que hemos vivido en el país y la pérdida de un poder adquisitivo. Entonces la tendencia es subir la ínfima, la menor y la mayor, pero la mayor no es materia de este juicio oral, sí lo tenemos bien claro. Entonces usted en su respuesta va a decir no, porque en la ciudad capital la menor cuantía es tanto y en los departamentos A, B, C, D, tanto. Y si hubiera otra diferenciación, en tales tanto. Mi pregunta, Oscar, es, con esas tres preguntas, con esas tres interrogantes, ¿qué es lo que yo persigo? ¿Qué es lo que yo pretendo? Establecer, como estamos hablando del juicio oral, es establecer ¿Sí? esa cuantía que compete al juicio oral Sí, pero ¿de cuál estamos hablando ahorita? de la ínfima cuantía. No, 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 no. No, yo voy en orden. Tiene 199 a la mano. sí, licenciado. Yo voy explicando, usted es muy responsable y entra temprano a clases, eso demuestra que es muy interesado en el tema, pero usted puede advertir que yo no he pasado de explicar el numeral 1. Cuantía, sí. Entonces, ubiquémonos. Le voy a repetir la pregunta. Las tres interrogantes que usted anotó, ¿a qué supuesto se refieren? ¿A qué asunto se refieren? A la menor cuantía. Muy bien, vamos bien. ¿Qué es lo que yo pretendo, Oscar, con esa actividad de investigación en esas tres preguntas? ¿Qué es lo que persigo? ¿Será que únicamente es ponerlos a investigar, a trabajar, o hay una finalidad muy puntual? Y la finalidad sería, pues, sería realmente determinar, pues, cuál está, como estamos viendo la materia, ¿verdad? Todo lo relacionado a la materia. No. Estamos en el numeral 1. Las preguntas son del numeral 1. ¿Qué es lo que yo persigo con esas tres preguntas? Establecer la cuantía, la menor cuantía. Es que usted dice cuantía, de último le agrega el apellido. No, Oscar, mentalmente tiene que cambiar su razonamiento. Usted tiene que pensar no solo en cuantía, no, la tiene que calificar menor, ínfima y mayor. Pero invierta, usted dice cuantía y le pone el apellido como si fuera accesorio. Aquí lo primero es decir, es mayor, es menor, es ínfima. Necesito que cambie su estructura mental. ¿Ya? Sí, clarísimo. Entonces, es que es todavía me falta preguntarle el ejercicio de diálogo que estamos haciendo con usted. Y eso que le estoy preguntando, Oscar, no hay ningún artículo en el código que dé respuesta, porque esto no es mecánico, no es de código, es de análisis, de un razonamiento. Si a las tres preguntas, usted ya sabe en qué consiste la menor cuantía para Guatemala, para los departamentos y cuánto es el monto. Si usted está elaborando una demanda, no todas las demandas son por cuantía. Hay demandas de un valor indeterminado.
Y ya la ley establece dónde se va a tramitar, Oscar, el valor indeterminado. Cuando hay valor determinado en esa función, usted está elaborando la demanda y la cuantía. ¿Y para qué le va a servir conocer estas reglas de cuantía? ¿Para qué le va a servir conocer cuándo es menor, cuándo es ínfima y cuándo es mayor? Usted está estructurando la demanda. Y, por ejemplo, son 20,000 quetzales lo que usted va a reclamar. Ya tiene elaborado la demanda con el 61. Por eso que este derecho que estamos hablando es práctico. Se aprende haciendo. Este es el ejercicio procesal, litigar en un órgano jurisdiccional de una visión práctica. Por eso es impensable que alguien cierre penso y nunca ha puesto un pie en tribunales. Con un practicante de medicina nunca ha puesto un pie en un hospital. Un odontólogo no ha hecho ejercicio práctico. Un ingeniero agrónomo le asusta estar en la vegetación. A un agrónomo le da miedo colocar una inyección a un caballo. Igual es esto. No es posible alguien que estudie derecho que cierre penso y no haya tenido absolutamente nada de contacto con esa realidad procesal y con el ejercicio notarial desde una notaría. Esa reflexión se las dejo porque no es parte de un curso, eso es parte del interés que ustedes tienen que tener para adquirir herramientas de trabajo, para adquirir herramientas de aprendizaje. Repito, Oscar, todo lo que estamos hablando es pura práctica, pero fundamentada. Entonces, usted está elaborando su demanda y son 20,000 quetzales. ¿Para qué le sirve conocer estas reglas, estas disposiciones que le estoy dando? Es para saber en qué vía voy a tramitar. Entonces, el juicio Sí, podría la ser. vía sí, si es mayor Ujú. cuantía, el ordinario, si es menor ínfima, oral, primero. Pero hay otro tema importante. Es correcto, pero sigamos en ese análisis. Yo quiero exprimirle esa materia gris y usted lo está haciendo bien. También sería para determinar esos montos. No, ya usted en la demanda Bueno, ya, ya lo tiene y tiene prueba. Todo esto vinculado a su prueba. No es de que sea una creación abstracta. En el encabezado de su escrito inicial, según el artículo 61, ¿qué es lo primero? artículo 61, escrito inicial, la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente: la designación del juez o tribunal a quien se dirija. Ahí está la La, respuesta. Ahí está la ahí está la respuesta. respuesta. Bueno, si es 20,000, ¿a dónde lo va a dirigir? Si no sabe usted si es mayor, ínfima o menor o indeterminado, no lo va a poder dirigir a un juez competente. Le recuerdo que hay jueces de paz civil y jueces de primera instancia civil. Y tiene que saber en qué departamentos, dónde fue el contrato que se resolvió, dónde se incumplió la obligación, porque todo esto que estamos hablando, Oscar, no es fácil. Ahí integra todos los conocimientos que tenemos de los cursos anteriores. Estamos hablando de la figura que se llama competencia. Primero va a establecer usted el territorio. Segundo, va a establecer la materia, que es civil, es una obligación civil. Tercero, el dilema, si es paso civil, lo va a determinar si es por cuantía, el monto. Para eso va a tener los acuerdos. Y usted va a buscar los acuerdos que va a investigar qué juzgado es el competente por una demanda de 20,000 quetzales. Partiendo de una hipótesis que es en la ciudad capital el incumplimiento de un contrato. No sé si me expliqué todo este ejercicio que hicimos, Oscar. Sí, licenciado, la verdad que Se sí. da cuenta que va más allá de un simple acuerdo de la Corte, va más allá de un simple acuerdo. No, va desde el primero. Usted su demanda la va a comenzar bien razonada, bien fundamentada, precisa desde la competencia. Usted va a estar en la práctica y será que un machote o un disco que venden o esos que son copiados de demanda le va a ser útil siempre. ¿O será No, necesario hacer su construcción desde su caso? sí tiene que ser construido De desde el su caso. caso, entonces no sirve trabajar con machotes, Oscar, esa es la prueba. Su guía, ¿cuál va a ser? La ley, pero se da cuenta lo difícil que es, Oscar, desde el primer requisito, designación del juez. Y usted, la primera duda que va a tener, ¿quién es el competente? Y ahí tiene que conocer
territorio, tiene que conocer la cuantía ínfima, menor o mayor y la materia, y lo dirige al órgano competente. Asumamos que usted no leyó los acuerdos de cuantía y lo plantea ante un juez incompetente, la parte demandada le va a plantear una excepción de incompetencia y se trae abajo su demanda, Oscar, con la diferencia que le va a restregar por la cara su ineficiencia con su cliente. Lo va a hacer quedar muy mal frente a su cliente, porque esta excepción que se va a tramitar como incidente va a ser declarada con lugar. Va a decir, mire, se equivocó, el litigante lo planteó. Si es que el secretario le da trámite a la demanda también, puede ser que ahí mismo sea rechazada por falta de competencia. Esa es la opción más probable. Pero si le da trámite, ahí va la excepción. De que no prospera de una u otra forma, Oscar, no va a prosperar. ¿Y cree usted que sea válido decir, Oscar, solo me equivoqué en designar al tribunal? No, ese No, es un error claro, total. garrafal. Y tampoco usted va a poder tener argumento. A mi profesor de procesal civil 2 no me lo explicó. Aquí está grabado. Yo voy con el Correctamente. juez y le llevo la grabación. Mire, tuve un diálogo con Oscar. O sea, usted en su vida profesional, de ahora en adelante, se puede equivocar en lo que usted quiera. Pero en esto, con lo que estamos teniendo hoy, jamás se le va a olvidar en la vida. Cuando haga usted su primer demanda, se va a recordar de mí. Pues eso sí Cuando esté tengo por viendo seguro, cada uno de Lich. los requisitos. Y va a ser un ejercicio sumamente útil cuando va a decir usted, aquí no sirve que yo pague a alguien para que me conteste el examen, no sirve hacer un examen colectivo en WhatsApp, no sirve que yo pague a alguien que me lo haga o un chivo, porque el engañado, ¿seré yo o seré usted? No, pues sería yo No, a en mí no este me va a caso. afectar. No, Entonces, eso es lo que tenemos que pensar si es que queremos herramientas para un ejercicio profesional eficiente. Y aquí nos detuvimos a hablar, Oscar, de un requisito del 61, que va vinculado a lo que estamos haciendo referencia. Estoy sí, seguro que le correcto. sirvió mucho, Oscar, y a los demás que pusieron atención, por supuesto, ¿verdad? Ahora aquellos que solo se conecten y se van a dar Netflix, no van a tener remota idea de lo que estamos hablando. Pero Sí, esto demuestra diferencias en cada uno, ¿verdad? muchas gracias, Gracias, licenciado. Y gracias. también Dígame. aprovechando, pues, estas diapositivas que usted muy amablemente compartió en Classroom, pues sí son de gran ayuda porque, pues, lo ponen a uno todavía a investigar un poco para tener ahí idea de lo que viene en la clase, ¿no? Entonces, me parece Y lo remiten a bueno. normas. Esas son elaboración no de un libro, son elaboración desde la práctica profesional que uno tiene durante más de 30 años. Entonces, el objetivo que yo tuve, no, ustedes me dirán si lo cumplo o no, es graficar las características, en este caso del juicio oral, y resaltar sus principales elementos. Tanto es así que las 4 fases que están ahí, veo usted que está con letra amarilla, fase 1, fase 2, fase 3, esas no están en el código. Ese es un recurso didáctico que yo lo presenté con el objeto de sistematizar, porque el derecho procesal es orden. Y ahí no es de que mi criterio es que esta audiencia se debe incrementar, esta debe cambiar. No, el derecho procesal es debido proceso. Las formas establecidas de las etapas ya están establecidas. Nadie las puede cambiar. Y si el juez las modifica, genera un recurso de nulidad por violación de procedimiento. Entonces, el derecho procesal no es de criterio, de que tal vez, que es la opinión del profesor, que es mi interpretación. No, aquí no hay ambigüedades en el derecho procesal. ¿Es lo correcto o es lo incorrecto? Porque ya están establecidas. No es de criterio, no es de arbitrariedad, mucho menos de ocurrencia. Ya está establecido en la ley, los procedimientos. Entonces, lo que hice en esa etapa, si usted ve 1, 2 y 3, eso no está en el código. Lo que yo quise es ordenarles, que ustedes sepan separar mentalmente esas distintas etapas, porque el derecho es orden, el derecho es debido proceso. Era graficar en palabras sencillas algo que es complejo. Y que la primera conclusión, sacar el juicio oral, es que fundamentalmente por audiencias, lo más 3 audiencias, a diferencia del juicio ordinario. El periodo de prueba cambia, el trámite es mucho más rápido, se puede presentar verbal. Hay muchas diferencias que hay que comparar con el juicio ordinario. Y yo pensé que con estas diapositivas ilustraba para que ustedes hicieran sus anotaciones, que cuando yo vaya explicando en ese orden, se anote al margen. Y posteriormente
qué afortunado es ir a leer los artículos, todas las normas que regulan el juicio oral y explicarlo en 2 sesiones de clase y seguir la misma metodología con el juicio sumario y los sucesivos. Antes de la clase, presentar esas características y esos diagramas ordenados, resaltando las principales características, porque todos los juicios difieren. A pesar que los juicios de conocimiento es el oral, el ordinario, el sumario, tienen diferencias. No digamos las diferencias marcadas con el juicio ejecutivo o con el proceso arbitral o con las medidas cautelares. En la medida que podamos diferenciar es porque entendimos la finalidad procesal y los asuntos. Por ejemplo, hoy la clase va a ser explicar todos los elementos, los asuntos que se tramitan en juicio oral. Ya entendiendo esos asuntos, la próxima clase, el viernes, entramos al trámite bajo una explicación razonada de cada uno de esos elementos. Y qué mejor que ir estudiando los juicios por etapas, en este caso juicio oral por semana, el otro juicio otra semana, no dejarlo un día antes del examen. Si usted pretende leer todos los procesos un día antes del examen, va a terminar loco, pues, más loco que una cabra, y el día del examen no va a entender absolutamente nada. Si lo quiere hacer un día antes, porque aquí no es cuestión de suerte. Hay una ley de causa-efecto. Si yo estudié paulatinamente, el resultado va a ser óptimo. Pero hay muchos que ni saben de qué estamos hablando, Oscar, que no saben ni que hay una presentación. Entonces, dice, bueno, más que ese recurso no se puede hacer. Eso también requiere un interés propio en aprender, más que en una nota. Bueno, vamos a iniciar a explicar los supuestos, Oscar. Necesito, voy a terminar las preguntas. Solo dicté 3, faltan 3 preguntas, Oscar. Así que, por favor, sigamos anotando. Pregunta 4. Investigar el número de acuerdo y año emitido por la Corte Suprema de Justicia que regula la ínfima cuantía. 5, establecer cuál es el monto de ínfima cuantía, que no es el mismo para menor. Y 3, de conformidad con la normativa citada, establecer si la ínfima cuantía es aplicable a todo el territorio de la República o hay una diferenciación que atiende a criterios de determinados territorios. Ejemplo, que la ínfima cuantía sea una para la ciudad capital, sea otra para otros departamentos y otra para otro sector. Eso es lo que tienen que investigar y el trabajo no es complejo. Pueden buscarlo electrónicamente, los acuerdos de Corte Suprema que regula la menor cuantía y la ínfima cuantía. Y sobre esa base, si ustedes tienen el acuerdo, van a poder responder las 6 preguntas. Y esto les va a ser de utilidad no solo para el examen, cuando tengan que elaborar una demanda, así en el caso de Oscar, él en la demanda se va a poder equivocar de cualquier tema, pero Oscar ya tiene prohibidísimo equivocarse de la menor cuantía y la ínfima. Con toda esa explicación, él ya no se va a equivocar y le va a servir a toda su vida profesional. Escuchamos a Luis Clara Galloboy. ¿Lo pronuncié bien, Luis, o no lo pronuncié bien? Es Galloboy. Estas gafas, las mías, no están funcionando tan bien como las suyas, pero las vamos a corregir. Bueno, Luis, te escucho. 2 cosas, licenciado, así rapidito. Primero, pues, de mi parte también, pues, solicitarle apoyo siempre con ese material que pienso que es de mucha utilidad. ¿Por qué es de utilidad? Porque nos permite ampliar, ¿verdad? Aparte de los apuntes que nosotros, que bueno, yo en lo personal le tomo cada clase, pues, es un complemento de mucha utilidad que no solo para el examen, sino que realmente estoy interesado en ampliar mis conocimientos, ¿verdad? Muy bien, de una vez te respondo a tu petición. A pesar de que los 3 o 5 que manifestaron su interés, lo voy a publicar bajo el entendido que quienes estime utilidad lo consulten, quienes no les interese
generar aprendizaje, pues también están en libertad de hacerlo. Así que mi compromiso es seguir trabajando. Yo no tengo elaborado el resto de juicios, los voy elaborando en el momento específico que recojo una experiencia de litigio y también de dictar sentencias. Sobre esa base se presentan esas diapositivas. Entonces, puedes advertir que también las clases las voy a dar en ese orden, porque el derecho, el proceso es orden. No puedo interrumpir en lo que yo estime pertinente. Entonces, mi respuesta es, efectivamente, cuando toque el juicio sumario, Luis, voy a hacer el mismo ejercicio. Y estas diapositivas las terminamos de explicar el próximo viernes. ¿Tu segunda pregunta o comentario, Luis? Yo quería, pues, decirle si era Quería posible. significa tiempo pasado. Quiero. Y aquí vamos a razonar y escribir en la demanda contra de hecho. A quiero es presente, entonces te escucho. Quiero manifestarle, si lo comprendí bien, ¿verdad? Ok. Yo entendí que, digamos, yo tengo un caso concreto y antes de interponer una demanda, debo saber la materia, ¿verdad? Correcto, muy bien. El territorio y Muy la bien. cuantía. Así es. Puede En ser que no base haya al- cuantía y que sea indeterminado también, ¿verdad, Luis? Ok, sí, Porque sí, no licenciado. todo va vinculado a cuantía, depende de la pretensión procesal, pero tu razonamiento vas en la línea correcta. Ok, y según el artículo 61, en el numeral primero, saber a qué tribunal va dirigido. Por Pero supuesto. para eso, tengo que saber cuál es la mínima cuantía, ¿verdad? Para poder saber si va a juicio oral, ¿verdad? O Si es una... la ínfima La también va a ínfima. oral, no solo la Ok, menor, también la ínfima. Lo que no va es mayor. Pero ok. para saber mayor, ínfima y menor, ¿qué es lo que tienes que saber antes de eso? Tengo que saber cuál es, ¿Cuál ¿verdad? es el monto? ¿Cuál es el monto? Exacto, es un tema matemático, por supuesto. ¿Y ese monto dónde lo vas a establecer? El monto, ¿Dónde lo vas pues, a encontrar? lo voy a encontrar en el acuerdo De emitido por Corte la Corte Suprema de Suprema, Justicia. Pues, tiene por el el cual número vamos. y año, así es. Y esa va a formar parte. Los que tienen un código actualizado, en la parte final del código está esa información. Pues yo no puedo hacer publicidad, pero el código que yo tengo actualizado, en la parte final están los anexos por escrito. Entonces, quienes van a comprar código nuevo, ya va dos recomendaciones. No solo tienen que verificar que esté adecuado a la reforma, sino que también tiene que verificar si en los anexos están estos acuerdos. El que yo tengo tiene esos acuerdos. Entonces, si van a comprar un código, verifiquen eso. Ahora, ¿dónde lo van a comprar? Eso sí no lo puedo recomendar. Esa es la labor de investigación que ustedes tienen que hacer como futuros juristas. ¿Dónde está el mejor código? Bueno, ya explicamos y ahondamos en... María quiere hablar. La escucho. María Licenciada, Gabriela. buenas noches. Sí, disculpe que lo moleste, licenciada. ¿Usted No se sería tan preocupe. de repetirme la pregunta 4 y 5 que no pude tomarla, perdón? Ahorita me la pone difícil María Gabriela porque yo no las tengo escritas y el número no la tengo, pero entonces lo que voy a hacer es repetir todas, porque mentalmente no sé cuál es la 4, ni la 5, ni la 6. Entonces sí, pero sí sé las preguntas. Entonces el ejercicio que voy a hacer es repetir todas de una forma rápida. Al final las estructuras, 3 preguntas responden a menor cuantía y la 4 y 5 la ínfima. Pregunto, ¿las 3 primeras preguntas de menor cuantía las tiene María? Sí, las primeras Entonces vamos a la ínfima. La ínfima recuerdo que es la 4, la 5 y la 6. Ahora aquí el experto en cuantías es Óscar Aroche, pero voy a la 4. Van a haber unas palabras que las cambie, pero el fondo es lo mismo. El 4 es investigar, y más investigar es adquirir el acuerdo de Corte Suprema de Justicia. Y cuando hablo de acuerdo, va un número, guión y año. Número, guión y año de Corte Suprema, no de Congreso. El acuerdo de Corte Suprema de Justicia que establece o que regula la ínfima cuantía.
La 5. Según este acuerdo, ¿cuál es el monto de la ínfima cuantía? Nos interesa saber ese monto para diferenciarlo con la menor cuantía. Y la pregunta 6, estoy haciendo memoria. La pregunta 6 es la siguiente. Si la ínfima cuantía la tiene estipulada de forma homogénea para todo el país, ¿ese acuerdo para toda la República? ¿O establece un criterio de diferenciación por razón de territorio? Ejemplo, ciudad capital, tanto, departamentos, tanto. Muchas gracias, licenciada. ¿Le quedó claro? Sí, muchas gracias, ya las Y tomé. ahora, ¿por qué es importante trabajar estas 6 preguntas, María? Aparte por el examen. El examen, pues, puede venir. Claro, eso sí va a obtener sus puntitos. Pero más que puntitos, hay una importancia mayor, mayúscula, de saber la ínfima y la menor cuantía. Y esa investigación va a ser más productiva a que yo les diga de forma fácil. Lo que nos investigue nos cuesta, lo valoramos más. ¿Por qué es importante? Es importante para poder tener conocimiento de una y de otra en cualquier caso que nos toque trabajar. ¿Y a quién va a dirigir la demanda? ¿Cuál es el juez competente? Dar cumplimiento al numeral 1 del artículo 61. Usted sí va a saber que es un juez civil, pero la primera duda ¿es de paz civil? ¿Es de primera instancia? ¿Será de la ciudad capital? ¿Será de un departamento? ¿Se recuerda que esa competencia, usted llevó un curso de teoría general del proceso o ya no existe en el pensum? Su micrófono está desconectado. La pregunta es, ¿en el pensum que ustedes cursaron todavía existe el curso teoría general del proceso? Sí, y en procesal civil 1 también les explicaron el artículo 61. Sí. Entonces estoy reiterando un aspecto importante, pero la conclusión es, cuando es menor cuantía y es ínfima cuantía, María, ¿en qué vía procesal se va a tramitar ese asunto? Ya el juez depende por completo, pero la vía procesal de menor cuantía e ínfima cuantía, ¿será que se va a tramitar en un juicio ordinario o un juicio ejecutivo? En un juicio ordinario, licenciado. Me puede ver mi rostro, María, y lo va a interpretar. De tristeza. ¿Qué tema estamos discutiendo hoy? El juicio oral, materia del juicio oral. ¿Qué artículo estamos estudiando? 199. Entonces, ¿su respuesta cuál es? Lea el numeral 1 y 2. Los asuntos de menor cuantía y los asuntos de ínfima cuantía en el material del juicio oral. ¿Qué significa eso? Que no se va a tramitar ni un ordinario ni un ejecutivo, se van a tramitar en un juicio oral, independientemente si es primera instancia, si es paz, porque ahí está determinada la cuantía, pero van a ser materia del juicio oral. Pregunto a la general, porque es importante que nos ubiquemos desde el título de la presentación. La presentación que usted tiene, ¿qué título tiene? No el código, la presentación, que está en Materia del claro. juicio oral. Bueno, entonces, ¿qué estamos estudiando hoy? El juicio oral. El juicio oral. Entonces, la vía correcta es juicio oral. Juicio oral. ¿Y será que por criterio podemos decir, no, a mí se me ocurre el ordinario, se me ocurre el ejecutivo? ¿Qué va a suceder si usted lo plantea en una vía equivocada? El juez no le va a dar trámite. ¿Y será que el estudiante puede decir, es que el profesor, su criterio es muy riguroso? ¿O es un criterio que está en la ley y que el juez se la va a rechazar? ¿Cuál es la conclusión, María? Esto es un asunto de total importancia. Así como Oscar ya tiene claro el juez competente, también tiene que tener claro la vía procesal. Si usted plantea una vía equivocada, rechazada. No sé cómo se sentiría con su cliente que fuera rechazada por un asunto de incumplimiento de la norma. ¿Cómo quedaría usted ante su cliente?
y cobraría honorarios todavía. No, No, el cliente, yo le denunciaría responsabilidades civiles a usted y la llevaría al Tribunal de Honor, porque el Tribunal de Honor hay una responsabilidad de ver diligencia y de preparación. O sea, uno puede generarles daños y perjuicios al cliente. En todo ese ínter de estar probando, el tiempo es toral. ¿Y qué pasa si entra un periodo de prescripción? El derecho de su cliente. ¿Qué sucede? Derivado de decir, solo fue ese error y me la rechazaron en 5 tribunales porque yo no entendí que era juicio oral. Y esas 5 rechazos llevamos 5 años de estar presentando acciones aleatorias, por suerte, por ocurrencia. Pero en 5 años estoy jugando ping-pong y en ninguna le han dado trámite. Y si era una obligación que tenía 2 años de prescripción, cuando algún día le den trámite, la otra parte va a interponer una excepción de prescripción. ¿Y cuál es el resultado, María? Si se declara con lugar la excepción de prescripción. No le escucho. que no procede el caso, o sea, lo pierdo. O sea, hago perder al cliente y Porque pasó usted probando dónde era y en ese periodo entró a prescripción. ¿Se recuerda en la figura de la prescripción? De la otra parte, si va a ser un abogado hábil y estudioso, le interpone excepción de prescripción. Entonces su cliente va a acudir contra ustedes por los daños y perjuicios que se les provocó. Es una mala práctica profesional. Esto es muy serio lo que estamos hablando. El ejercicio profesional conlleva responsabilidades y no es de criterios, esto es de aplicación de la ley. Entonces se da cuenta, María, que más que una definición doctrinal, lo que estamos hablando son reglas y premisas fundamentales para el ejercicio de una profesión. Es muy importante el derecho procesal. No lo podemos ver a la ligera. Y no es porque yo dé el curso, no, es un curso esencial para el litigio. Procesal penal y procesal civil, fundamentales. Al final yo miro positivo lo que sucedió con María, porque eso, si alguien tenía esa duda, aclaró a todos. Y eso es positivo. Uy, las 8 de la noche y solo llevamos explicado el numeral 1 y 2. Mínimo tengo que explicar los asuntos de la materia. Hoy sí que les pido que me escuchen, voy a tener que ir explicando uno por uno, ya sin dar intervención porque no hay tiempo y tenemos que explicar mínimo los asuntos. Número 3, asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. Asuntos relativos a la obligación. No puedo explicar esto si no se recuerdan lo que les enseñaron en Civil 2, que es alimentos. Wendy Solares. Yo dije que no hubiera intervención, pero sí tenemos que recordar conceptos fundamentales. No podemos hablar de asuntos relativos a la obligación de alimentos si no recordamos qué es alimentos. Civil 1, libro primero del Código Civil, hablemos de alimentos. Wendy Solares. Sí, licenciada, buenas noches. Ayúdeme. Usted es la abogada y yo acudo a su bufete y le digo, mire, el otro cónyuge, que era mi cónyuge, extinguir el vínculo, estamos divorciados, pero no quiere cumplir con su pensión alimenticia. Entonces, primero le digo, ¿qué es eso de alimentos? ¿Se refiere solo al aspecto volitivo, a la comida per se, o es un concepto más amplio? No, es que tiene que procurar por el niño, darle sus alimentos, estudios, calzado, todo lo que se relaciona. Pero eso lo que él todo, que necesita. es correcto, alimentos, vestido, calzado, pero ese todo que mencionó, sigamos con categorías que lo integran alimentos. Ese todo que usted dice, ¿cuál es el todo? ¿Y por qué es importante determinar los apreciados estudiantes? Porque va el elemento de prueba. En la demanda no solo es hacer una plataforma fáctica, una plataforma jurídica y una plataforma probatoria. En función de las afirmaciones de hecho, así va la prueba. Pero entonces el juez, yo le digo a Wendy, dice todo, ¿qué es? ¿Cómo se prueba el todo? Yo no conozco un medio de prueba del todo. Ahí va, se recuerde que vimos un requisito en la demanda, redactar, escribir con claridad, con precisión. Entonces, si usted me dice, ¿y todo? Yo le digo, Wendy, ¿cuál es el todo? ¿Cómo se prueba el todo?
Esa es una afirmación abstracta. Entonces, yo quiero que se olvide el todo y así como me dijo vestido, comida, calzado, sigamos en esa línea. Sus estudios y ¿Qué más? lo que es salud. Se dan cuenta que agregó Wendy aspectos importantes en este momento. Bueno, por razones de tiempo voy a recapitular. Alimentos conlleva no solo la comida, salud, habitación, estudios, vestimenta, desarrollo social. Si el niño tiene asistencia periódica a un tutor en su formación, eso es parte de alimentos. Si el niño tiene algún problema emocional y acude con el psicólogo, que es lo más normal, es parte de alimentos. Si el niño periódicamente al año se le llevaba a Disney como un premio a su reconocimiento académico, eso es alimentos. Si el niño practicaba fútbol y si y pagaba al club mensualmente un entrenador, ese es alimento. Si el niño iba a nadar, alimentos. Si el niño iba a distraerse, iba al cine y se puede probar esos gastos mensuales. Pero ahí depende de la diligencia de la madre. Si la madre va guardando todos los documentos y elementos probatorios, fue a Disney, pidió certificación del movimiento migratorio, pidió copia de los boletos, ahí está acreditando cuántas veces fue. Si es muy hábil Wendy y quiere, y la parte demandada señala un salario mínimo que tiene y gana 20 veces más, ella va a acudir a otros medios de prueba. Le va a pedir al juez que pida un informe al gerente de recursos humanos lo que gana. Pero como desconfía, va a pedir también las declaraciones del patrono ante el ICS para comprobar salarios. Pero como Wendy es muy hábil, cuando convivía con esta persona, de noche fue a obtener copia de sus estados de cuenta. Fue a obtener copia de la tarjeta de crédito y ella estuvo preparando todo el tiempo, diciéndole mi amor, solo recabando prueba. Cuando ya tenía toda la prueba específica, ese es un caso real, ustedes que estoy contando que yo fui el abogado de la señora, es un caso real. Sé que el cliente me dijo, mire, yo no sabía que estaba durmiendo con el enemigo durante años, porque de noche, no es broma, de noche ella iba a la caja donde el esposo era muy ordenado. El ex esposo era muy ordenado, Wendy, y como era auditor, llevaba sus cuentas de puño y letra. Tenía una finca, establecía los ingresos y los gastos, casi como un estado financiero. Y ya los sacaba, les iba a sacar fotocopia, la otra noche los colocaba. Entonces hay una prueba que se llama reconocimiento de documento. Llevó la fotocopia y lo citamos. Se hizo un estudio grafológico, era su propia firma, sus ingresos. Tenía un seguro también. ¿Y esto en qué concluyó? Solo su tarjeta de crédito reportaba 10 veces más de lo que él decía ganar. Entonces no era posible tener una tarjeta de crédito más de 100,000 quetzales al mes reportando ganando 20,000. ¿A dónde condujo esto rápidamente? A una condena de pensión alimenticia por el principio de proporcionalidad de 60,000 quetzales mensuales. Eso es muy difícil en la práctica obtener. Todo depende del elemento probatorio. Pero como logramos, ella fue demasiado hábil, que al final daba miedo, pues porque preparó la prueba durante más de un año. Durante más de un año. Así que la película ese Durmiendo con el enemigo encaja perfectamente. Cuando yo la recibí, a mí me da un poco de miedo. Digo, de repente va a implicar alguna situación de prueba, etcétera, porque una mujer muy inteligente preparaba sus estrategias y muy hábil. Y lo que reportó era prueba real, no era nada fabricado. Y ahí está la consecuencia. Y esto se tramita en juicio oral de familia. Entonces ya vimos que es alimentos, hay incumplimiento y se va a un juicio oral. Sigamos con otra categoría. Rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes la ley o el contrato les impone esta obligación. ¿Qué significa eso? Que si hablamos de una rendición de cuentas originadas por un contrato, ¿qué sucede? Puede ser
que exista un contrato de participación, un contrato de una sociedad mercantil, donde uno de sus miembros necesita que se le rindan cuentas, ya sea porque él tiene una desconfianza, porque él quiere claridad en la rendición de cuentas. Y en este caso, el órgano responsable a través de este juicio, el juez le va a exigir que rinda cuentas. ¿Y qué es rendir cuentas? Es presentar un estado financiero, cuál es el activo, cuál es el pasivo, cuál es el ingreso, cuáles son los gastos. Y si la distribución de utilidades se ha realizado de conformidad con el contrato como lo establece la ley. Entonces, yo tengo esas dudas específicas y por eso acudo a un juicio oral a solicitarle al juez que se me rinda cuentas. Somos socios con Wendy y ella tiene dudas que la rendición de cuentas se ha hecho de forma igualitaria entre ambos. Es decir, el representante legal de la Asamblea General y el órgano de fiscalización no ha actuado de conformidad con el contrato. Entonces yo quiero que me rindan cuentas. Ella tiene todo el derecho de decir. Y puede ser que si esa rendición de cuentas sea anómala y se advierta un ilícito penal derivado de esta sentencia, acuda a un órgano penal diciendo, mire, este es constitutivo delito, hay una estafa, hay un fraude, etcétera, y puede desencadenar en invadir una materia penal. No siempre. O sea, la rendición de cuentas es un aspecto muy importante. 5. División de la cosa común y las diferencias que sugieren entre los copropietarios. Aquí estamos hablando de una figura de derecho civil 2, que es una forma especial de propiedad. A la general, ¿cómo se llama esa figura? Y perdone que ya los esté agobiando más del tiempo, pero solo le ruego su paciencia por unos Cosa minutos para común. que pueda terminar. Sí, escuché por ahí. ¿Quién habló? Cosa común. Sí, cosa común es sobre lo que recae. Pero mi pregunta es, ese es el elemento personal. Sí, nos vamos acercando. Esos son los elementos personales. Yo me refiero a la figura. Es una forma especial de propiedad que tiene copropietarios, que tiene cosa común, que tiene un pacto de división, que hay una parte alícuota ideal. Propiedad horizontal, licenciado. Un bien, licenciado, un bien. Qué buenas intervenciones porque me permite ayudar a todos. No hay propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal es un régimen especial cuando se somete a una finca filial y áreas comunes. Por ejemplo, el tema que ustedes observan en los apartamentos. Esa es una propiedad horizontal con una finca filial y fincas adicionales. Esa es propiedad horizontal. No, esta figura que yo estoy señalando se llama copropiedad. Está en el Código Civil. Es una forma especial de propiedad. ¿Qué es la copropiedad? Es cuando un bien, una cosa, es sometida a una propiedad especial, cuando hay dos o más copropietarios sobre ese bien, y ese bien se llama cosa común. Hay una parte alícuota. Yo no puedo distribuir mis derechos, vender mis derechos, si no cumplo un derecho de tanteo. Le tengo que notificar a la otra parte, y la otra parte tiene 15 días para igualar o mejorar la oferta. Si no la iguala o mejora, yo puedo vender mis derechos a un tercero. ¿Quién es un tercero? Que no forma parte de ese régimen de copropiedad, y ese bien es la cosa común. En este caso, asumamos que Ingrid, Lorena, Óscar Armando y yo somos copropietarios de un terreno. Yo quiero comprarle a ellos sus derechos de copropiedad. Si yo le comprara sus derechos de copropiedad, se extingue la copropiedad. ¿Por qué? Porque las cuotas pasan a un solo copropietario, que soy yo, y me convierto en propietario individual. Porque para que haya copropiedad tienen que haber dos o más copropietarios. Y si ellos me venden sus derechos, se extingue. Pero yo se los quiero comprar y ellos se niegan a venderlos. Nadie los puede obligar a venderlos o cederlos. Entonces, si hay diferencias entre los copropietarios y entramos a un marco de conflictos, yo puedo acudir a un juez a solicitar la división de la cosa común. Y en este ejemplo, ¿cuál es la cosa común? El inmueble. ¿Y por qué es cosa común? Porque pertenece pro indiviso a 3 copropietarios, hasta que lo podemos someter a un pacto de indivisión. Y en el juicio oral se va a hacer la discusión. Mire, yo no quiero permanecer en régimen copropiedad porque me genera los conflictos A, B, C, D, E, F. Entonces mi petición es dividamos la cosa común. Hasta le puedo decir al juez, mire, parte de la división de la cosa común es que hay una orden judicial que haga una desmembración en 3 partes y desaparece la copropiedad y cada uno va a ser propietario de una parte, porque como es una parte alícuota ideal, no está materialmente diferenciado. No es de que los 3 sea propietario Óscar del norte, del sur Ingrid y yo en medio. No, es una parte ideal, alícuota sobre todo.
Esa es la característica del régimen de copropiedad. 6. Declaración de jactancia. Asumamos que Ingrid Pinto ha emitido comentarios tendenciosos en contra de Oscar, improbables, una situación casi llegando a una difamación o calumnia. Entonces Oscar le dice jactancia, me tenés que demandar y probarlo afirmado. Y si no, trae consecuencias a través de daños y perjuicios. Eso se llama declaración de jactancia. Y el último, muy importante, lo dejo para que alguien lo explique. Libertad de quien quiera participar. Fajardo Figueroa Aurora, se puede preparar. Aurora Fajardo, ese nombre me suena sumamente conocido. Vamos a ver si es la misma estudiante que tuve en Civil 3 y 4. Aurora Fajardo, conectemos la cámara. ¿Usted fue mi alumna, Aurora? Conecte su micrófono. Muy buenas noches, doctor. Sí, tuve el privilegio de ser su alumna. Ah, qué alegre. Ya veo que al ver el nombre lo afirmé. Me suena el nombre y qué alegre volverla a ver. Así que usted me va a hacer quedar bien frente a todos sus compañeras y compañeros. Quiero que me explique lo siguiente. El último inciso del 199 y con eso terminamos la clase. Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Son dos supuestos que contiene diferentes. Los tiene que separar. ¿Se acuerda que cuando llevamos los cursos estudiábamos, separábamos los presupuestos y silogismos? Y eso le sirve para todas las ramas del derecho, de las premisas. Aquí la primera premisa es asuntos que por disposición de la ley. Ahí va una premisa. El O es disyuntivo. Entonces ahí va a explicar usted por separado el convenio. El convenio es sinónimo a contrato. Entonces le damos la palabra. Gracias. Usted mencionó que por disposición de la ley deben decir claramente que se van a tramitar en juicio oral. Por ejemplo, lo que usted estaba diciendo de alimentos y los que estamos viendo hoy sería por disposición de la ley. Muy alto. No hemos terminado ese supuesto. Es válido, es correcto lo que usted dice. Explicado de otra forma, en el Código Civil hay una serie de ejemplos, una serie de supuestos donde dice la ley nos ordena que ese caso se va a discutir en una vía oral. Y esos casos no son los contemplados del 1 al 6. Repito, del 1 al 6 no son estos casos, es porque la norma directamente nos remite al juicio oral. Normas generalmente sustantivas. Si ustedes buscan en su Código Civil, hay varios asuntos que dice, este asunto se va a dirimir, este asunto se va a tramitar en un juicio oral. Ese es por disposición de ley. Ahora viene el disyuntivo, que no es y, es o, disyuntivo. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues claramente ahí lo dice, y yo me recuerdo que también usted lo mencionó, que también podría ser que en el convenio las partes, como son libremente, pueden obligarse como ellos así lo acuerden. En el convenio, si pusieran una cláusula de incumplimiento donde indique que puedan tramitarlo por la vía de juicio oral. No necesita ninguna explicación complementaria, usted lo hizo brillante. Ahí está la explicación por convenio. Les deseo perdón porque me atrasé unos minutos, pero el tema lo ameritaba. Les deseo feliz noche y que descansen. Nos vemos el día viernes continuando con esta presentación. Recomiendo que la puedan imprimir. Buen descanso. Muchas gracias. Feliz noche. Licenciado, feliz noches. Cuídense. Licenciado, bendiciones. Hasta luego, igualmente, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.